Queremos compartir la palabra del Señor en esta mañana, en este día que el Señor nos ha regalado. Y esta sería la tercera historia con Jesús. Historias con Jesús es lo que estamos compartiendo en estos domingos. Y habíamos visto Jesús y sus conversaciones íntimas, en este caso había sido con Pedro, o Jesús y la multitud, cómo era el diálogo, la comunicación, la relación de Jesús con la multitud. Y en este caso quisiéramos que pudiéramos ver y reflexionar sobre otra historia de Jesús, otra historia con Jesús. Jesús y los religiosos de su tiempo. ¿Sí? Pueden buscar allí en Mateo capítulo 23, los versos del 1 al final, al 39, aunque nosotros solamente vamos a leer aquí hasta el verso 12, del 1 al 12. Mateo capítulo 23, del 1 al 39, si usted quisiera leerlo todo junto en su casa, pero si no, aquí lo vamos a leer hasta el versículo 12. Dice la palabra del Señor: después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar la ley de Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre las espaldas de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Todo lo hacen para que la gente los vea. Usan filacterías grandes y adornan sus ropas con bordas vistosas. Se mueven por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y porque la gente los saluda en las plazas y los llame rabí. Pero no permitan que a ustedes se los llame rabí, porque no tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, y Él está en el cielo. Ni permitan que los llamen maestros, porque tienen un solo maestro, el Cristo. El más importante entre ustedes será el siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús básicamente se relacionaba con, les decía, con Dios en primer momento. Muchas veces leemos en los evangelios que Jesús se apartaba a un lugar a solas, al monte o a un lugar tranquilo para orar, para estar en conversación, para entablar esa relación y ese vínculo más cercano, más estrecho con Dios, con su Padre. También el otro ámbito claramente eran con sus discípulos. Jesús permanentemente se relacionaba con sus discípulos y les enseñaba. También se relacionaba con la multitud y con los religiosos de ese tiempo. Jesús particularmente tenía un corazón empático, sensible, para los que estaban enfermos, para los que estaban endemoniados, para los que eran despreciados y marginados de la sociedad. Ahí Jesús siempre, de alguna manera, tenía un gesto mucho más amigable, un gesto más cercano, un gesto de mayor compasión, de mayor empatía con este tipo de personas, con esas dificultades o esas características. Es más, los gestos de amor más profundos, más notorios, los tenía Jesús con este tipo de personas. Y especialmente cuando esas personas, cuando estas personas de estas características reconocían sus debilidades, reconocían su pecado delante del Hijo de Dios. Jesús podía
allí obrar una palabra poderosa, milagrosa, una acción llena de gracia. Porque había ese reconocimiento de quién era Él y ese reconocimiento de uno mismo en su debilidad y en su pecado. Pero con los religiosos de ese tiempo, con los fariseos en especial, como acá en el texto, como leíamos recién, tenía como grandes contradicciones. Los fariseos eran una casta en la antigüedad muy conocida, muy reconocida, que eran los intérpretes de la ley. Eran aquellos que enseñaban sobre los mandamientos que Dios le había dado a Moisés. Eran aquellos que le decían a la gente qué es lo que decía Dios para vivir conforme a su voluntad. Recuerden que en la antigüedad no había la posibilidad que hoy tenemos de Google y que ponemos cualquier cosa y buscamos por nuestra propia cuenta, que no había el libro o no existía lo que hoy sabemos que es la Biblia, la palabra de Dios. Por lo tanto, el acceso para saber cuáles eran los rollos y lo que decían los rollos y lo que se había escrito en la antigüedad, eran pocos los privilegiados y además eran muy pocos los que sabían, tenían la capacidad de leer y de escribir. Y los fariseos habían formado una casta de mucha élite, de tal manera que eran los únicos que podían interpretar la ley y decirle al pueblo lo que Dios decía que había que hacer. Jesús es claro en eso. Jesús le dice, ustedes dicen muy bien lo que Dios dice que hay que hacer. El problema es que ustedes no hacen lo que dicen. No había coherencia. Y este es uno de los primeros problemas que Jesús ve. ¿Sí? No había coherencia entre lo que decían y lo que hacían, lo que enseñaban y el propio testimonio. Había una disociación allí. Y la otra cuestión que Jesús los interpela y los contradice profundamente es porque la manera que tenían ellos de enseñar, en vez de aliviar el corazón y encauzarlo en la gracia, ponían como piedras muy pesadas, muy cargadas sobre su vida y sus espaldas. Por lo tanto, aquellos que venían atribulados se iban peor de lo que venían. Aquellos que venían cargados con sus dolores y sus pecados se iban peor de lo que llegaban. Siempre se iban mortificados en su vida en vez de sentirse en plenitud y aliviados por estar cerca de la obediencia y la gracia de nuestro Dios. Interesante que Jesús ve en estos maestros de la ley dos cosas que hacen una crítica muy fuerte. Que su testimonio no se condecía con sus palabras. Que sus estándares que imponían a los demás no eran los mismos estándares que tenían para su propia vida, su corazón. Y lo segundo, que tenían una rigidez tan fuerte que se comían, ¿sí?, el camello y colaban el mosquito, como dice también el texto de la palabra. Pero aún más Jesús. La intolerancia de Jesús no eran porque eran malos maestros solamente. La intolerancia de Jesús no era porque tenían un testimonio incoherente o porque su modo de enseñar era rígido, sino que el malestar y la intolerancia de Jesús contra ellos era porque los veía siempre como engreídos, se mostraban orgullosos de sí mismos y a partir de allí ejercían un abuso espiritual. No lo dice de esta manera la palabra porque de esta manera no era conocido en ese contexto. Estas son unas palabras que son más propias de nuestro contexto y de nuestros tiempos. Pero lo que ejercía aquel que ostentaba el saber de la ley de Dios era en este orgullo y en este sentimiento engreído, era un abuso espiritual porque lo sometía a la otra persona
a lo que él entendía que era su propia verdad, aquella verdad que no era capaz de vivir en su propia vida. Por lo tanto, no solamente ve que son abusadores espirituales, aquellos maestros que son aquellos maestros que son incoherentes en su vida y rígidos en su manera de enseñar, sino que también ven que son hipócritas. Es decir, que intencionalmente enseñaban algo que sabían que los demás no podían cumplir y que ellos mismos tampoco podían cumplir, para mantenerlos sometidos en la culpa y de esa manera sea más fácil para manipular. Si uno lee los textos del Evangelio, cada vez que Jesús se confronta con los fariseos, no tiene la misma compasión, la misma empatía que tenía con los enfermos, con los marginados, con los pobres, con las viudas, con los niños, ¿sí? Sino que tiene una controversia muy fuerte, un enfrentamiento muy frontal con ellos, porque no toleraba que en sus corazones sean duros como una piedra y haya tanta hipocresía. Y que esto provocaba más dolores en la gente que bendiciones. Claro, es que Jesús tenía claro a lo que había venido. Él dice en su palabra, Mateo 11, 28 al 30, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Nada que ver con la enseñanza de los fariseos. Carguen, eh, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana, le dice Jesús. Y por si quedaba duda de a lo que venía Jesús, en Mateo 20, 28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. A diferencia de la manera de enseñar, de los cómo enseñar de los fariseos, Jesús daba su vida, ponía su vida al servicio, no buscaban que lo sirvan a él. Y no solamente que ponía su vida al servicio y que de esto nos dejó ejemplo, sino que era para bendecir y para rescatar la vida de aquellos que estaban agobiados y cansados, de aquellos que estaban derrotados en su vida. Y lejos de ejercer abuso espiritual, lo que Jesús ejercía era la libertad espiritual, la gracia de Dios sobre sus vidas. Él predicaba el reino de Dios y la bondad del reino de Dios, y que en Jesús se hacía presente ese reino de Dios. Y todo aquel que en Él cree, Jesús, el Señor, alcanzará esta vida plena y abundante, eterna. El modo de enseñar de Jesús era un modo de enseñar humilde y sencillo, a diferencia de los fariseos. El modo de enseñar de Jesús no era poner una carga más pesada a aquellos que ya venían soportando distintas cargas. Era aliviándolo de esas cargas que llevaban, especialmente del pecado. Por eso Jesús muchas veces cuando sana o cuando libera, no solamente se queda en esa situación de sanidad y de liberación, sino que también le dice, tus pecados te son perdonados, ve en paz, ya no hay culpa en tu vida. Este modo de enseñar de Jesús era radicalmente diferente, totalmente diferente al que tenían los fariseos. Pero Jesús, y allí lo vemos en el capítulo que estamos viendo, en el capítulo 23, vemos claramente que Jesús, como se dice por acá, va al hueso, va más adentro con los fariseos. Y allí,
en el versículo 23 y 24 dice: ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Dan la 10ª parte de sus especies, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Lo más importante que les reclama Jesús a estos maestros de la ley es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Fíjense, y no solamente que eran rígidos en su enseñanza e incoherentes en su propia vida y testimonio, sino que dejaban de enseñar lo vital, lo transformador de las enseñanzas de Dios: justicia, misericordia y fidelidad. Pues Jesús claramente contradice a los que niegan la gracia, aquellos que no creen y no tienen fe en Jesús. Y esto es algo que tenemos que verlo claramente. No basta con tener una Biblia en tu casa. No basta con escuchar música cristiana. No basta con hacer alguna oración. Si vos no crees y no tenés fe en Jesús, Dios no puede obrar profundamente en tu vida. Vos no podés experimentar la gracia de Dios en tu vida. Es necesario creer y tener fe en que Cristo es el Hijo de Dios verdaderamente. Por lo cual es importante tener un corazón arrepentido, algo que los maestros de la ley y los fariseos no tenían. Ellos nunca veían su culpa, ellos nunca veían su maldad, ellos nunca veían su hipocresía, siempre veían y señalaban mejor la maldad, el error, el equívoco en el prójimo. Tener un corazón arrepentido es dejarse moldear, forjar por el Espíritu de Dios. Y también, lo último, es que no reconocen la bondad de Dios. Hay gente que tiene muchísimos motivos para dar gracias a Dios, pero no reconoce su bondad. Están más prestos a las quejas, al dolor, a la bronca, a la ira, al malestar. Y cree que Dios está obligado a hacerle bien porque sí, en vez de reconocer que su amor nos sostiene, nos acompaña y nos fortalece, que su bondad nos cuida y nos protege, aun cuando las maneras que utilice Dios no es las que nosotros esperamos. Pero lo que estamos seguros es que Dios sigue estando con nosotros en todo momento, en toda situación, y que Él nunca nos abandona. Por eso Jesús le reclama el tema de la justicia, misericordia y fidelidad o fe, la justicia que viene de Dios, que es lo que nos llena de gracia y que nos ayuda a alcanzar la salvación. El justo por fe vivirá. El justo por fe vivirá. Es esa la justicia que está reclamando Jesús. O la misericordia, ese trato generoso que Dios tiene para que podamos acceder a la gracia de Él, para que podamos reconocer su gracia, para que la podamos experimentar y ver su gracia. O la fe, ese don divino de Dios que nos permite conocer la vida plena en Cristo Jesús. Esto es lo importante de enseñar. La justicia de Dios, la misericordia de Dios y la fe que viene de Dios. Porque allí estamos reconociendo
al Cristo, al resucitado en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro entorno. Estamos dispuestos a dejar que Él transforme nuestra vida para vivir conforme a sus enseñanzas. Y de esta manera nuestra vida no vive ni engreída, ni vive en forma incoherente, sino que nuestro testimonio sostiene nuestras palabras y nuestras palabras sostienen nuestro testimonio. De tal manera que cuando compartimos la vida de Cristo, lo compartimos de una pasión, lo compartimos de todo lo que somos y no de la boca para afuera. Me gustaría, para cerrar este tiempo, dejar un par de preguntas. ¿Cómo puedo mostrar la gracia de Dios a partir de esta enseñanza? ¿Cómo puedo mostrar esa gracia de Dios? Seguramente en tu vida será en forma particular y especial conforme a tu llamado y a tus dones. Pero hacete esta pregunta: ¿cómo puedo mostrarlo? La gracia de Dios. ¿Cómo puedo hacer visible en esta semana esa gracia de Dios en favor de los demás? Un desafío, no solamente saber cómo puedo mostrar la gracia de Dios, sino asumir como desafío cómo lo puedo hacer visible a esa gracia de Dios en medio de esta semana. De tal manera, sigamos compartiendo la gracia de Dios, su justicia, su misericordia. Que el Señor bendiga esta palabra y bendiga tu vida. Amén. Padre Santo, queremos darte muchas gracias porque podemos seguir aprendiendo de tu palabra. Ayúdanos a discernirla, no solamente con nuestro conocimiento, sino también con nuestro corazón, de tal manera que podamos ser transformados, Señor, por tu palabra. Sabemos que ella no vuelve vacía ni que nunca perece. Por eso, Señor, es que clamamos que tu palabra sea inspirada siempre en nuestra vida por tu Espíritu Santo, para que nos muestre la verdad de ella, que es Jesucristo. Y que al compartirla con otros, lo hagamos de la misma manera que vos compartís tu palabra con nosotros, que nos llenás de justicia, de misericordia y de fe. Lo decimos confiados porque estamos delante tuyo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.